Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de PLF. ¿Cómo estás, Rebeca? Buenísimo, aquí estoy. Emocionada. ¿De dónde estás? ¿De dónde me estás hablando? Para los que no saben. Actualmente estoy en Los Ángeles, California. Los Ángeles, California. Yo estoy aquí al sur de la Florida y vamos a hablar hoy con Rebeca Orantes, ¿pronuncié bien? Así es, Ok. perfecto. Sobre dos temas que tienen que ver con su propia vida. Por un tema es la comunidad judía de Guatemala. Vamos a hablar un poco quizás de la historia de los judíos de Guatemala, hablar un poco de la comunidad judía de Guatemala y un poco de cómo fue el camino de Rebeca, que ahora estás estudiando para ser rabina, ¿no es cierto? Así es. ¿Dónde estás estudiando? Ahorita estoy cursando el segundo año de rabinato en la Hebrew Union College, en la Ok. HUC. Ujú. De ahí de Los Ángeles. De Los Ángeles, correcto. Perfecto. Entonces vamos a hablar un poquito como una joven mujer trabaja o ayuda a la Keilah judía de Guatemala y su camino por el rabinato. Y es así exactamente como la conocí a Rebeca. Yo estoy haciendo este podcast ya hace muchos años, Rebeca, y hay mucha gente que empecé a invitar que yo conocí, académicos, rabinos, activistas que eran de mi comunidad en Argentina, que conocía del mundo. Y después empecé, por Facebook uno va viendo y justo vi que trabajabas de una forma, ahora nos vas a contar un poco más, con la comunidad judía de Guatemala, y dije, si trabajas con ellos, sabes hablar español, aunque estés aquí en los Estados Unidos, dije, me comunico contigo y te invito, y gentilmente te sumas a este podcast, así que Rebeca, una vez más, bienvenida, y Rebeca, contanos un poquito tu historia, de dónde viene Rebeca, dónde naciste, dónde te formaste, y cómo es ese contacto con la comunidad judía de Guatemala. Ok, pues muchísimas gracias, Uriel. La verdad es que siento mucho honor de estar en este podcast. Y pues nada, ver mi nombre agregado a la lista de invitados que tú has tenido, para mí eso es wow, no me cabe en el pecho. La verdad es que muy contenta de estar aquí. Muchísimas gracias por darme el espacio. Y sí, así como tú dices, pues yo nací en Guatemala. Em, Mis padres también son guatemaltecos, nacidos y criados en Guatemala. Y pues me he involucrado con la comunidad judía, en particular con la comunidad reformista de Guatemala, ya que mis padres son los fundadores de la comunidad. Am, Mis padres creo que también comparten, al igual que muchas otras historias de familias en América Latina, pues nada, que compartieron comparten un sentimiento como de búsqueda, ¿no? Mis padres fueron criados católicos, mi papá protestante, mi mamá católica, y la misma historia de muchas personas, algo no hacía clic, etcétera. Finalmente el Internet viene a Guatemala por ahí como de 1999, 2000, 2001, por ahí. Y es ahí donde se empiezan a enterar de lo que es el judaísmo y todo comienza a hacerles clic. Así que mis padres se convierten al judaísmo, ellos son judíos por elección. ¿Dónde se convierten tus padres? Mis padres lo que hicieron fue, por medio de internet, encontraron un rabino que estuvo que estuvo Dispuesto. dispuesto, gracias, a viajar a Guatemala y hacer el proceso de conversión y estudiar lo que era un año, no sé si estudiaron 2 años. Y pues yo ya había nacido para este entonces, yo ya estaba pequeña, tendría tal vez alrededor de unos 6 años, 5 años. Am, entonces, nada, yo también pues tuve que pasar el proceso y pues se convierten. En mi casa, yo le digo a la gente, yo no nací judía, pero fui criada judía. O sea, en mi casa ya había Shabbat, había hebreo, había, ¿verdad? Am, y pues este sentimiento como de búsqueda también llevó a otras personas, llevó a mi papá a conectarse con otras personas que estaban buscando lo mismo. Y pues una cosa lleva a otra y en cuestión de tal vez unos años, unos 2 años, terminamos como con 40 personas en la sala de mi casa y todas ellas estudiando judaísmo, ¿verdad? Y nada, es así como ¿Era autodidacta en ese momento o sí, tenían rabinos, maestros invitados o autodidacta y con ayuda del internet, ¿verdad? Creo que eso es lo que ayuda a muchas personas a poder tener acceso a educación como tu podcast, ¿no? A tener mejores herramientas para educarse sobre el judaísmo.
Y pues nada, así se funda la comunidad. Yo creo que nuestra comunidad se llama Dat Israel y empezó por ahí del 2001, si mal no estoy. Am, y esa es la historia de mi comunidad en particular. Ahora, Te hago una pregunta antes de la comunidad Dat Israel, que es la comunidad judía reformista de Guatemala. ¿Está en la correcto. capital? ¿Dónde está? Sí, está en la capital, en la Y, capital. y antes de hablar un poco más de esa comunidad, ¿nos puedes contar, aunque sea un poquito, para los que no conocemos nada de la historia judía en Guatemala, antes de estas, lo que llamamos hoy en día, se suele llamar comunidades emergentes, que son Claro, comunidades en las cuales la inmensa mayoría, el 100% o la inmensa mayoría, no son judíos de origen, sino que son todos judíos por elección, correcto, crean comunidades separadas de la comunidad judía organizada, de la comunidad judía, no sé, de Ashkenazim o de Sefaradim, que correcto, vinieron hace así. 70, 80 o 100 años. ¿Cuál es un poquito, qué había antes de Adat Israel en la comunidad judía de Guatemala? ¿Cuándo se funda? ¿De dónde vienen los inmigrantes? ¿Qué nos puedes contar un poquito para aprender más? Claro, con mucho gusto. Para poner un poco en perspectiva cómo está la comunidad judía en general en Guatemala vemos alrededor de, si no estoy mal, 16 millones de personas. 16 millones de personas. Y la comunidad judía, según el censo, el último censo de la agencia judía, somos alrededor de 900 personas. Wow. Y yo, en lo personal, te diría que tal vez somos un poquito menos. Em, Esto es una comunidad bastante pequeña. Eh, en mi conocimiento, lo que yo sé es la comunidad judía más conocida como Centro Hebreo. Fue fundada por gente que vino de Alemania, más que todo judíos alemanes, por ahí a principios de los años 1910, 1913. Am, y nada, antes de Adat Israel había y siguen estando vigentes. Está la comunidad sefardí de Guatemala, la sinagoga Maguen David, y pues esto centro hebreo que te comentaba, ¿no? Que es un poco más ashkenazí, ortodoxo, ¿verdad? Estas eran las dos comunidades principales que fungen, aún están activas. Y por supuesto Chabad, ¿no? Que Chabad está por todos lados. Así que eso es lo O que sea, había antes. o sea que si uno va hoy a Guatemala, uno encuentra una comunidad, el centro hebreo Ashkenazí, alemán, Maguen David o Maguen David, Abraham, Maguen Maguen David, David. Sefaradí, Chabad y Adat Israel, la comunidad reformista emergente. Así es. Y ahora te cuento que hay otra comunidad emergente que está surgiendo en Guatemala. Ellos se autodominan moderno ortodoxo, que se llama Sha'ar HaShamayim, pero realmente no hemos entablado diálogo, etcétera, pero ya está por ahí en el radar de todos que hay otra comunidad Ujú. eh, emergiendo, pero sí. Y efectivamente, el hecho de que estas dos comunidades, Maguen David y Centro Hebreo, pues naturalmente judíos de origen, como tú dices, ¿verdad? Eh, Desafortunadamente mis padres sí experimentaron ese rechazo hacia ellos, ¿no? Así que eso también creo que influenció bastante el generar una comunidad propia, ¿no? Donde se pudiese vivir ese judaísmo que ellos tanto estaban persiguiendo. Y aparte, mi padre en especial, se lo voy a atribuir a él sabía desde el principio que lo mejor para él y para la familia era el judaísmo reformista. Eh, Creo que si tú intentas mantener una vida judía bastante observante, halágicamente, en Guatemala va a ser un poco complicado, ¿no? O sea, y te va a salir un poco más caro. Y mi padre siempre ha sido, a mi padre siempre le ha gustado la idea de que las cosas se hagan por que tengan un significado propio, ¿no? No solo por inercia, pero no me quiero meter a temas más polémicos en cuanto a observancia, pero mi papá dijo, el reformismo es para nosotros, esto funciona, esto nos da la flexibilidad y también nos da el significado que estamos buscando, así que ahí quedó. Ujú. Entonces, tus padres fueron uno de los fundadores y hoy, ¿cuánta gente asiste? ¿Cuántos miembros de cómo esta comunidad Dat Israel?
Adat Israel siempre ha tenido alrededor como de 30 miembros, a veces 40 miembros, pero siempre en ese margen, ¿no? Ujú. Personas individuales. Tal vez alrededor como de 5 familias, ¿verdad? Es una- 5 familias. Eso es una comunidad de 5 familias. sí, 5 familias. Y son esas 5 familias que se convirtieron en ese momento conjuntamente con tus Así. padres y todo ese. Y Es también interesante. tenemos individuos, ¿verdad? Pequeños Ujú. individuos que solo también están interesados. Ujú. Y es interesante, ¿no? Porque uno hoy piensa en una comunidad de 5 familias, una comunidad de 30, 40 personas, cómo sostener una comunidad así, el lugar de una comunidad así. Pero hay que pensar que en muchos momentos de la historia, en muchas pequeñas comunidades del interior de muchos países de Latinoamérica, también llegaban 5 familias ashkenazí, 7 familias sefardí, y durante años esa comunidad eran estas 3, 4, 5 familias que en muchos de esos casos estaban todas emparentadas en sí. Entonces es interesante pensar un caso moderno de una comunidad que es en realidad casi una familia extendida, ¿no? Digamos, una Sí, familia, sí, correcto. Y cinco sí, familias así es. extendidas. Funciona como una familia, 100% en lo correcto. Y bueno, estas familias, por supuesto que no el tiempo han estado activas, gente viene, gente va, tú ya sabes cómo funciona la vida congregacional. Pero sí, esa ha sido la idea más que todo y el modelo que ha funcionado para Ati Israel. Ah, así es. Y entonces, contanos un poco tu camino, ¿no? Entendemos tus papás como fundadores, haberte criado en esa comunidad, y cómo fue tu camino de ahí hasta empezar tu camino del rabinato, qué te llevó a eso, cómo lo hiciste. ¿Qué te digo yo? Bueno, a mí me gusta cantar y mi memoria musical es decentemente buena. Entonces, Adat Israel, geográficamente, debido a la posición geográfica en la que estamos, recibimos muchos turistas, Mm. especialmente de Norteamérica, ¿no? De Estados Unidos, de Canadá. Y por ser reformistas, obviamente, recibíamos visitas de judíos reformistas. Y estos invitados nos enseñaban melodías y nos enseñaban canciones, ¿no? Entonces yo empecé a recordarme de las canciones, a memorizarlas. Y pasaba que por ahí, cuando yo tuve 14 años, los adultos de la comunidad dijeron, bueno, Rebeca se sabe las canciones, a Rebeca, y Rebeca suena bien. ¿Qué te parece, Rebeca, si tú ahora pasas a dirigir servicios, ¿no? A co-dirigir servicios con nosotros y esa es la cosa, algo que se me olvida mencionar. Adat Israel nunca ha tenido un rabino de planta. Hemos estado trabajando por los últimos 12 años, ya casi 13 años, con la rabina Elise Goldstein, am, también ordenada de la Hebrew Union College, y ella tiene su congregación en Toronto, en Canadá. Sin embargo, ella nos visita una vez al año, una vez cada 2 años, dependiendo su disponibilidad. Y pues en ese momento, en esos tiempos en donde la rabina no viene, pues son los miembros de Adat Israel quienes suben a la bima, quienes dirigen los servicios, quienes se encargan de los horarios, ¿verdad? Que en mi opinión yo creo que eso es el éxito más grande de Adat Israel. Eh, pero si quieres te cuento de eso un poquito después. La cosa es de que, nada, pues empecé a dirigir servicios junto con los demás miembros de la comunidad y eso es lo que me llevó a mí poco a poco a la Bima. Y dentro de estas visitas que recibíamos, pues venían rabinos, ¿verdad? También ordenados de la Hebrew Union College, algunos ordenados de JTS, y codirigían servicios conmigo y al final de cada servicio todos me decían, oye, ¿tú conoces de la Hebrew Union College? ¿O has escuchado de HUC? Y es ahí donde empieza como a sonar el seminario, ¿no? Como empieza a hacer ruido el seminario en mi vida. Ujú. ¿Y qué edad tenés ahora, Rebeca? Ahora tengo 27 años. ¿Y hace cuánto estás estudiando ahí? Este es mi segundo año, así que sí, me tomó tal vez, ¿cuánto sería? 10 años. Sí, ha sido un viaje largo. Apliqué a la Hebrew Union College cuando tenía 24
porque lo quise hacer despacio, quería aplicar tranquila. No fue un llamado fácil, no fue algo que yo dije, este es mi camino, esto es lo que yo voy a hacer, sino ha sido, sí, tuve bastante estrago al principio con el llamado que todos conocemos, ¿no? Bueno, o el llamado que conocemos dentro del, ¿cómo se llama esto? Dentro de la esfera rabínica, ¿no? Pero sí. Ujú. Y entonces te mudaste a Los Ángeles y comenzaste a estudiar, ¿estudiaste una carrera antes? ¿Hiciste algo antes? Sí, obviamente el rabinato, la Hebrew Union College te pide una licenciatura, ¿no? Así que mi primera licenciatura la saqué en animación 3D, Mm. porque también soy ilustradora, soy artista visual. Entonces dije, bueno, esto de rabinato a mí ahorita no me hace mucho sentido, no sé qué hacer con ello, mejor voy a, a estudiar algo más. Y estudio mi carrera de animación y resulta que aún no me puedo sacar de la cabeza el rabinato. Y aún la gente me hace referencia al rabinato y hay una expectativa que sí Seguías que viviendo en Guatemala en todo ese tiempo. seguía viviendo en Guatemala. Y nada, finalmente fui parte de un fellowship por la URJ, que es la Union of Reformed Judaism, la Unión Judía Reformista de Norteamérica. Y fui parte de ese fellowship en donde íbamos a visitar diferentes comunidades alrededor del mundo y conocí otros jóvenes que también eran muy activos en sus comunidades y creo que ahí fue donde me hizo clic a mí. Dije, yo sé lo que yo tengo que estar haciendo, yo sé el llamado que tengo, ¿por qué lo estoy posponiendo? Así que nada, finalmente después del fellowship, cuando tenía 23 años, decidí aplicar para la Hebrew Union College. Y ahora estás en ese camino. ¿Y cuántos años son para estudiar en el Hebrew Union College? Contanos un Son poco para que los que nos están viendo, escuchando, conozcan un poco el camino de formación de un rabino, de una rabina reformista en los Estados Unidos, por lo menos. Es un total de 5 años. El primer año tenemos que vivir en Israel por un año y ese suele ser el primero y después los últimos 4 años son en Estados Unidos. La Hebrew Union College tiene 4 campus alrededor de Estados Unidos. Bueno, uno está en Israel, tiene 3 en Estados Unidos, uno en Los Ángeles, uno en Nueva York y uno en Cincinnati, Ohio. Y pues nada, yo apliqué y creo que por razones geográficas, ¿no? Razones también de idioma, decidí Los Ángeles y pues fui aceptada y aquí estoy ahora estudiando mis últimos 4 años de rabinato en Los Ángeles. ¿Y cómo fue esa experiencia en Israel cuando fuiste para el primer año? ¿Fue la primera vez que ibas a Israel o no? No, fue la segunda vez que iba a Israel. La primera vez fui por este fellowship Ah, que ok. te comentaba. Este año que acaba de pasar, la verdad te voy a ser sincera, fue un año bastante intenso, porque no solo se trata de estudiar la historia del Estado de Israel, sino también empezar como a explorar la complejidad de la sociedad israelí. Creo que nuestros profesores hicieron un excelente trabajo de tratar de darnos siempre una perspectiva unbiased, no sé cómo decir eso. Sin bias, sí, sí. Unbiased, Lo ajá, más objetiva que podían hacer, vamos a correcto. decir. Pero sí fue un año bastante intenso. No solo aprendíamos historia y liturgia, ¿no? Nosotros estudiamos liturgia con Dalia Marx. Un honor, la verdad, un honor. Una de mis clases favoritas. Y, y no, encima de eso teníamos que dirigir servicios y aprender a dirigir servicios. Y es como ha sido, la verdad es que la escuela rabínica para mí ha sido esa transición entre cuando tú estás enamorado del craft, ¿no? Cuando sos un como amateur. Y ya pasar a la Hebrew Union College es como ya volverte profesional, ¿no? Y hay varias cosas que van de por medio y ha sido una experiencia bastante interesante para mí, si te soy sincera. Ujú. Y contanos un poco, ya que estamos aprovechando y te tenemos acá, Rebeca, y conociendo un poco tu historia, la comunidad judía de Guatemala, Adat Israel. Ahora nos vas a contar un poco qué estás haciendo ahora con Adat Israel tú y cuál es
Contanos un poco cómo se forma un rabino reformista, ¿no? Porque quizás muchos de los que están viendo y escuchando tienen la idea de la yeshiva tradicional, llamémoslo, la yeshiva litaí, la yeshiva lituana, y para ser rabino uno tiene que estudiar Talmud todo el día, y después algunos exámenes de alajá, algunos exámenes de ley judía sobre, no sé, Shabbat, basar bejalab, carne y leche, nidá, ¿no? Si uno va a estudiar para hacer la Rabanuta Rashi en Israel, vas a una yeshiva, estudia Talmud, pero principalmente estudias 3 o 4 temas de alajá, te sabes bien el Shulchan Aruch, das un examen, te dan el título de rabino. ¿Cómo es en el mundo reformista, o por lo menos en el HUC? Pues en HUC creo que recibimos de todo un poco. Nuestro primer año, obviamente, les interesa muchísimo que haya un diálogo con Israel, ¿no? Que los rabinos que salgan, que sean ordenados, tengamos una buena idea del Estado, por lo menos. Lo otro es de que aprendemos sobre, historia medieval e historia moderna, historia judía medieval, historia moderna. También aprendemos lo que es introducción a lo que es Midrash, cómo funciona, de que... I am so sorry. Alguien está haciendo reparaciones. No pasa nada, no pasa nada. Sigamos. Ok, No te perdón. digo, ni se escucha. Ok, gracias. Nada, introducción a Mishnah, ¿no? Introducción al Midrash. El año entrante ya vemos lo que es Talmud. También recibimos clase de profetas, lo que es Tanaj en general. Y recibimos también clases que nos ayuden a, ¿cómo se llama esto? Desempeñarnos como rabino. Entonces, hemos tenido clases sobre educación, cómo impartir un buen programa de estudio, ya sea para adultos mayores o para niños, ¿verdad? Cuánto tiempo tiene que durar, cuáles son los temas, cómo es la dinámica. También nos enseñan lo que pasa en la Bima, ¿no? La etiqueta de cómo interactuar con tus colegas, con el cantor, con la congregación, todo lo que es como técnico. Dar un devar Torah, hacer las pausas correctas, ¿no? Eso te diría más que todo que es lo que se encarga la reforma. Y siempre el método de interpretación, ¿no? Siempre tratar de traer los textos a relevancia moderna. 100% está presente en todas las clases. Pero te digo algo, yo creo que muchas de nosotras, muchas de mis colegas y yo quisiéramos un poco de ese sentimiento de, como ese feeling de yeshiva, que la Hebrew Union College no es conocida por dar ese tipo de estudios, de esos textos de estudio de esa clase. No, es mucho más académico, es un poco mucho más frío, análisis, un poco de ensayos por aquí y por allá. Pero sí, ese ha sido mi viaje hasta ahora en la Hebrew Union College. Pero ¿Y sí. cuántos son? Recién hablabas de alguna de tus colegas. ¿Cuántos estudian por camada? A mí me interesa saber y aprender un poco. Sí, mira, en nuestro año en total son como 33 personas. ¿En LA o en todos lados? En todos lados. Todos Nuestro lados, ok. año. En un Sí, año se van a, no sé, en 3 años cuando terminen, va a haber 33 nuevos rabinos reformistas por el HUC. sí, Ok. esperemos. Si todos llegan, vamos a decir. Si todos llegan, correcto. Ahora, en nuestro campus en Los Ángeles somos, creo que 12, 13 personas. Entonces, digamos, nuestro primer año que ocurre en Israel, estamos todos Mm. juntos. Y ya cuando toca ir a Estados Unidos, ya cada quien elige su campus al que quiere ir. Y es ahí donde nos dispersamos. Entonces, por eso habemos 13 en Los Ángeles, creo que en Nueva York hay 10, 9, y no me acuerdo cuántos hay en Cincinnati, y una de ellas se quedó en Israel, Mm. en el campus de Israel, pero así estamos. Muy bien. Y entonces, ahora ya en tu proceso de formación rabínica, aparte de estudiar en el Hebrew Union College, entiendo, y por eso es como que te contacté y te conocí, porque de alguna forma vuelves a Guatemala, vuelves a la comunidad de Israel, eso es como una pasantía rabínica, es
un contrato entre el HUC y Adat Israel? ¿Cómo funciona para que vuelvas y qué es cómo es volver con, no como la Rebeca de 14 años que Oh, wow. oficiaba, sino como en el camino rabínico? No, yo ya quisiera que HUC tuviese un contrato con Atis. Ah, ok. No, algo que se me olvidó mencionar, dos cosas más, perdona. La Hebrew Union College también hace mucho énfasis en lo que es pastoral care, ¿verdad? Mm. Lo que es el cuidado pastoral, tratar con congregantes, ayudarlos a solucionar problemas de su vida a día, ¿no? Eso es algo muy importante para ellos y tenemos nuestros púlpitos, que parte del programa rabínico es que a nosotros ya nos dan una congregación a la cual tenemos que servir y poner todas estas herramientas en práctica. Mi púlpito oficial de parte de la Hebrew Union College es una comunidad que se encuentra en Utah, en Ogden, que se llama Brit Sholem. Y nada, he estado trabajando con ellos ya un año. Así que ¿Y ellos son vas una vez por mes, todos los una vez al Shabbatot? mes. ¿Cómo es? Una vez al mes. Así es, Me una imagino vez. que son comunidades pequeñas que no pueden tener un rabino propio, entonces el HUC les provee de los estudiantes rabínicos. Así es, correcto. Y bueno, pues Adat Israel, desafortunadamente debido a lo cargado que es el programa, a lo demandante que es el programa, no he tenido tiempo realmente de poder trabajar con Adat Israel mientras estoy en la Hebrew Union College. Sin embargo, cuando tenemos nuestros breaks, ¿no? Nuestras vacaciones de invierno, de verano, etcétera, siempre viajo de vuelta a Guatemala y me pongo al día de lo que está pasando en la comunidad, hago sesiones de estudio, obviamente vuelvo a dirigir servicios para ellos. Algo increíble que va a pasar en 2 semanas es que yo no sé si tú conoces esta organización que se llama JDC, The Joint Distribution Yes, Committee. yes. Ok, pues nada, que con unas El amigas, joint, el sí. joint, ajá, Sí, sí, más. em, con unas amigas, unas colegas de la Hebrew Union College, decidimos ir a Guatemala para dirigir servicios. Y la idea es aprender de la comunidad judía en general en Guatemala. Y vamos a dirigir un tremendo Shabbatón para Dat Israel. Y pues la JDC, le contamos de la iniciativa y todo, y pues muy generosamente nos han dado los fundings, ¿no? Los fondos para poder llevar a cabo el viaje y estamos muy contentas, pero son en esas pequeñas cositas en donde trato de traer más vida a Israel, ¿no? Y mantenerme aún conectada con ellos y ser de ayuda. ¿Cuál es tu idea cuando termines el rabinato? ¿Volver a Guatemala, quedarte en los Estados Unidos un poco y un poco? Te estoy poniendo en aprietos con la Sí, pregunta. me estás poniendo Ah, ¿qué? asturiana. Claro, entonces no hace falta responder. No, está bien. Mira, ¿qué te digo yo? Mi ideal en el mundo perfecto, yo quisiera regresar a Guatemala, porque algo te voy a ser sincera, y no es porque tenga un bias. Adat Israel tiene algo muy especial que no he encontrado yo en ninguna comunidad a la que he visitado yo aquí en Estados Unidos. Aparte de que es la gente y que la gente es muy linda y la cultura, etcétera, Adat Israel tiene un potencial increíble como comunidad. Es decir, tú puedes tratar y experimentar cosas con ellos y la comunidad está feliz, contenta y emocionada de tratar esas cosas nuevas. Y justamente ahorita estamos viendo un cambio de liderazgo. Ahorita creo que los jóvenes están comenzando ya a estar más involucrados, a empezar a dirigir más y las familias fundadoras, incluyendo a mis padres, ya se están replegando un poco. Y eso, yo les cuento esto a la gente alrededor mío y me dicen, eso es un milagro. O sea, eso no vas a verlo aquí en Estados Unidos, ¿no? Donde siempre las generaciones más grandes son las que tienden a ser más protectoras Ujú. de lo que pasa en la comunidad, ¿no? Y los jóvenes pues tienen que ver cómo encajan, pero eso no pasa nada en Israel. Y, y pues nada, en lo ideal yo quisiera regresar, ¿no? Y trabajar para Israel. Y al mismo tiempo no sé dónde me va a llevar la vida. Y como te digo, Adat Israel, la rabina Liz Goldstein ha sido nuestra rabina voluntaria. ¿Qué quiere decir eso? Que ella no está de planta, que nosotros no le pagamos,
por ende Adat Israel tampoco tiene fondos para poder costear un rabino. Y también yo estoy, Pensando en eso. por supuesto, salvo que yo lograse encontrar hacer algo on the side, al lado, ¿verdad? Y aún así poder ayudarlos, pues eso sería maravilloso. Pero si te soy sincera, no sé qué va a pasar. Mi intención es regresar 100% y de ahí no sé qué va a ocurrir. Bueno, gracias Rebeca por contarnos un poco, por lo menos esta primera parte de la charla. Tienes unos minutos más, ¿no? Claro. Sí, porque es como que estuve escuchando, aprendiendo de la historia personal y es como que se me fueron surgiendo como muchas preguntas que me las fui guardando para aprovechar ahora que conocemos un poco la historia, las perspectivas de la comunidad de tu propia vida para contarte, para preguntarte, perdón. La primera es, ¿qué ha pasado, si ha pasado algo en los últimos 20 años desde que Adat Israel surgió con el resto de las comunidades judías organizadas? ¿No? Porque te lo pregunto para entender qué es lo que sucede en Guatemala con respecto a otras comunidades, ¿no? Porque este fenómeno de comunidades emergentes pasa en cada uno de los países del norte de Latinoamérica y de Centroamérica, en Colombia, en Venezuela, en Panamá, en El Salvador, en Honduras, en Guatemala, en México, ¿no? En cada uno de esos lugares donde muchos antiguos cristianos, vamos a llamarlos, ya sea católicos que pasan por el protestantismo, van a judíos por Jesús y todo. Hay todo un camino de muchos que dicen ser descendientes de Anusim, de judíos que vinieron con Colón escapándose de la Inquisición, que escondieron su judaísmo y ahora lo recuperan. Y siempre hay como o tensión o desconocimiento entre la comunidad judía original, organizada, con estos judíos por adopción. ¿Pasó algo en estos últimos 20 años en Guatemala? ¿Se mantiene el status quo de no interacción o algo cambió? Yo creo que lo que has dicho es sumamente importante. Eso es justamente lo que pasa, eso es lo que ocurre. Y sin embargo, me atrevería a decir que no toda comunidad judía emergente es igual, ¿verdad? Mm. Te puedo hablar de lo que yo sé, que es Adat Israel. Sí, efectivamente, cuando Adat Israel se funda a principios, nada, that raised some eyebrows, o sea, mucha gente de la comunidad ya establecida obviamente se preocupó. La idea de dónde es que viene el judaísmo de estas personas, ¿no? O sea, es realmente, o son judíos por Jesús, o qué está pasando aquí, porque nadie los conocemos, etcétera. Así que por muchos años nunca hubo una interacción, nunca hubo un trato con ellos. Y yo eso también lo respeto, es decir, yo lo entiendo. Creo que tal vez en los últimos 5 años ya hemos empezado como a tener un poquito más de diálogo, como a platicar un poco más. Algo que se me olvidó decir fue que aparte de que yo fui Shaliach Sibur de la comunidad desde que tengo 14 años, también fungí como la presidenta de la comunidad por 2 años, electa y todo. Y durante mi periodo, pues sí pude tener conversaciones con también personas de Centro Hebreo. Y yo creo que la intención es clara, es decir, es como irnos conociendo mejor y colaborar. Yo creo que el miedo es de que, tal vez el miedo de ellos hace que nosotros queramos irnos a la comunidad de ellos, ¿verdad? Y te voy a ser sincera, yo no creo que eso llegase a pasar. Creo que Israel es muy especial para muchos y funciona maravillosamente para muchos, así que creo que ese miedo no debería de impedir colaboración en el Y futuro. en tu experiencia personal, porque al final, más allá de la teoría, es tu experiencia, tu familia y tu vida. eh, ¿Es beneficioso que las comunidades, cuando haya interés en parte de la población de origen no judío, de reconectarse con el judaísmo, creen sus propias comunidades como Adat Israel o como muchas decenas de otras por todo el continente? ¿O sería mejor que se incluyan de entrada en las comunidades preexistentes? Aprovecho para preguntarte, Rebeca. Mira, yo creo que en el mundo ideal sería buenísimo tal vez ser un poco más abiertos, ¿no?
Y es decir, podemos trabajar en protocolos incluso, no es que le abres la puerta a quien sea, ¿no? O sea, todo puede ser negociable, todo puede ser, ¿qué te digo yo? Poner los requerimientos necesarios, pero yo creo que lo ideal sería que las comunidades fuésemos más abiertas, que es algo que Adat Israel ha tenido presente todo el tiempo, y mis padres también. Em, en cuanto a Adat Israel, en lo que conozco, ¿no? Creo que vi que también entrevistaste al rabino Juan Mejía. Y el rabino Juan Mejía de Colombia, él llama a Adat Israel como la comunidad emergente más antigua de Iberoamérica. Adat Israel ha estado por mucho tiempo y creo que eso es señal del éxito, ¿no? Del éxito que sí es posible generar una identidad judía. eh, y nada, es vivir tu judaísmo en comunidad. Es decir, y creo que las comunidades emergentes vienen a desafiar esta preconcepción de la única forma en que el judaísmo, de que cómo tú puedes ser judío, ¿no? De dónde tienes que sacar tú tu identidad judía, bueno, de tu mamá. En algunas ocasiones hay comunidades que están aceptando el patrilineaje, etcétera, y ahí se acabó. A cambio, creo que las comunidades emergentes venimos a decir, no, es decir, es posible trabajar una identidad judía uno mismo y, y no debería estar delimitado por lo que diga un rabino, lo que diga un... Claro, creo que uno de los fenómenos más interesantes de las comunidades emergentes tiene que ver con siempre la posibilidad de la conversión existió en el judaísmo. No es que es algo nuevo y demás, pero siempre o normalmente lo que era quizás la pareja de uno o una persona en particular que Claro. por algún motivo particular se sentía allegado a lo judío y se convertía después de mucho tiempo o en una comunidad preexistente, pero no esto que pop up, ¿no? Como de la nada, casi ex nihilo, un grupo de 10, 15, 20, 50, 100 que ninguno es judío de origen, que todos vienen de un pasado cristiano, que comienzan a reconectarse con el judaísmo y comienzan a vivirlo, y eso es algo fascinante, ¿no? Creo que vivimos por muchos motivos un momento fascinante de la historia judía. Yo entiendo por un lado quizás la perspectiva de las comunidades, ¿cómo se llama?, originales, eh, el tema es, muchas veces son comunidades muy pequeñas, especialmente en Centroamérica, porque decís, en Argentina hay como una comunidad emergente, hay una Adat Israel con 5 familias, 10 familias, bueno, ok, que esté, pero hay 200.000 judíos, hay cientos de comunidades, cientos de organizaciones, en cambio, en algunos países, hoy en día hay más judíos emergentes y más comunidades judías emergentes que esos judíos ashkenazim o sefaradín que vinieron hace 70 o 100 años a establecerse en esos países de origen. Entonces, por ese lado me parece como interesante y entiendo el temor y entiendo también, yo te soy muy sincero, Rebeca, y quiero ver cómo lo viviste tú y quizás cómo lo vivís pastoralmente vos. Me pasa mucho, ¿no? Que a veces llaman a la comunidad o se contactan conmigo diciendo, hola rabino, yo no soy judío, era evangélico, era tal, pero me interesa o estudio los textos hebreos, la Biblia hebrea y quiero saber más del judaísmo y quiero convertirme al judaísmo. Y ese, te digo como rabino, es uno de los grandes desafíos que tengo, porque hay muchos que, primero, no todo lo que está en Internet es verdad. Segundo, muchas veces tenemos que es un judaísmo del texto y no un judaísmo de la vida, ¿no? Un judaísmo de cómo ellos imaginan un judío ideal, ¿no? Porque ellos no sé, leen la Torá, o leen la Mishnah, o leen el Talmud, o leen el Shulchan Aruch, y traducen, bueno, así es que... Y la verdad que el judaísmo evolucionó, cambió, y una cosa es lo que dice el texto, y otra cosa es lo que dice la Masoret, la Sí, vida, la tradición sí. judía. Y otro, el último punto, también muchos vienen con un, si bien queriéndose acercar al judaísmo, y sin intención de ser judíos por Jesús, con una doctrina muy cristiana, con una doctrina que uno llamaría muy fanática desde mi humilde punto de vista, ¿no? Muy doctrinal, muy basada en el texto y no en la interpretación, que es algo muy judío también. ¿Cómo lo vivís? ¿Cómo lo vive? No sé, Adat Israel imagino que habrá recibido request de gente que se quiere Claro. acercar también. ¿Cómo? Nada, fue una pregunta larga. No, buenísima. Yo estoy 100% de acuerdo contigo. Es un proceso bastante interesante el que hemos visto.
la gente cuando se acerca al judaísmo, yo creo que por su trasfondo cristiano o católico, bueno, católico, protestante, etcétera, ellos tienen la idea de que el judaísmo es una religión más y que el judaísmo, yo quiero ser judío, entonces, ¿cómo puedo ser yo judío? Voy a ser judío vistiéndome como se visten los judíos y eso me va a ayudar a mí a sentirme más judía y voy a leer los textos como lo leen los judíos y entonces voy a comprar este montón de libros y voy a empezar a leer. Es como una fase de imitación, ¿no? Y Adat Israel, por lo menos nosotros sabemos identificar cuando los individuos están en este proceso de imitación, ¿no? Que aún no han como integrado lo que es ser judío y es un proceso largo, ¿no? O sea, estás adoptando una identidad. ¿Qué digo? ¿Por qué lo digo yo como lo de la religión? De que ellos creen que yo vengo aquí y quiero ser judía y ya sos judío y se acabó. O sea, sabemos que no funciona así. Ser judío es decir, we're not a religion, we're a people. Somos un pueblo, somos una nación. ¿Qué pasa? Que tenemos sí, elementos religiosos como clave de nuestra identidad, pero es decir, ya sabes, hay judíos ateos, hay judíos laicos, hay judíos no religiosos. Es decir, la identidad judía es muchísimo más allá de lo que estos individuos creen. Entonces, Adat Israel muchas veces ha servido como el ancla que los aterriza un poco. Así que Adat Israel no solo sirve como la comunidad judía reformista de Guatemala, sino que para esta gente que quiere llegar y quiere ver y no tiene a dónde más ir, ¿verdad? Pues nada, Adat Israel le abre las puertas y ellos ven y se dan cuenta que nadie se viste como ellos se están vistiendo, que nadie interpreta el texto como, es decir, ellos ni siquiera creo que lo interpretan, ¿no? Ellos lo creen. Se empiezan a dar cuenta de que es una dinámica diferente. Y hay quienes dicen, órale, no es para mí, yo me gusta más vivir en esta idealización de lo que es el judaísmo y el pueblo elegido y yo no sé qué más. Y hay quienes dicen, no, bueno, cuéntenme más, ¿no? O sea, ¿cómo les funcionó a ustedes el ser judío, ¿no? El generar su identidad judía. Y te digo algo, la Adat Israel ha sido muy, muy, muy influenciado por la comunidad judía reformista de Norteamérica. Es decir, cuántos invitados hemos tenido y seguimos teniendo anualmente, charlas, rabinos. Es decir, y eso le ha ayudado a Adat Israel a también anclarse, ¿no? A desarrollar más su identidad. Y sí, muchas comunidades emergentes, opino yo, se quedan estancadas en lo que es el cliché, ¿no? En lo que es esta idealización y fanatismo y yo me quiero ver de esta forma y hablar de esta forma y no sé, siento que pierden realmente no sé, que no quiero meterme en problemas, pero sí, movernos, sí. Y la verdad es que Adat Israel se ha movido más allá de eso. Yo creo que eso es lo que la ha hecho exitosa, honestamente, pero sí, te entiendo 100%. No, pero es interesante porque la mayoría de las comunidades emergentes que uno ve o que uno conoce son más de índole ortodoxo o incluso ultraortodoxo, ¿no? Porque también, digamos, alguien que viene de afuera quiere imitarlo más al libro, y en su cabeza, ¿quién es el que más imita al libro al pie de la letra? La ortodoxia, ¿no? Y digamos, toman nombres sefaradí o nombres ashkenazí, o hay una comunidad Satmar, ¿no? Incluso, si no me equivoco, es en Honduras, o no sé si en Guatemala mismo, pero en Honduras hay una comunidad Satmar 100% emergente, o comunidades filo-sefaradim en el medio de Colombia o en Ecuador. Sigo el fenómeno porque me parece un fenómeno interesante, y son pocas las que, verdad, eligen un judaísmo no, vamos a llamarlo, no de libro, Fantasía. o un Ah, judaísmo, digamos, ¿cómo que decir? no de fantasía, decía No, yo. no de El libro. fantasía, o por lo menos, no de libro, no que viene, porque también viene con este mundo fanático, y también la ortodoxia le responde mucho. Todo ya está escrito, todo está definido, qué es lo que hay que hacer, qué es lo que hay que pensar, y teológicamente también tienen mucho más
afinidad con una teología mucho más dura o tradicional, ortodoxa, y hay pocas que son comunidades judías emergentes conservadoras o reformistas. Conozco algunas en Ecuador, conozco algunas en Colombia, en este caso Adat Israel ahí en Guatemala. ¿Tienen algún tipo de confraternidad de comunidades judías emergentes? ¿Existe algo así como unión? O porque tienen muchas cosas en común, ¿no? Digamos. Pues no realmente. No, recuerdo que el rabino Juan Mejía había mencionado una idea similar, pero realmente no. Okay. Adat Israel, algo, eso ahora que hablas así como de networking, se me olvidó decir que Adat Israel pertenece a la WPJ, a la Mm. World Union for Progressive Judaism, que es esta entidad eh, que encapsula, Mundial de comunidades así reformistas. es, correcto, y también somos parte de la UJR, no la URJ, la UJR, que es la Unión Judía Reformista de América Latina. Ujú. Entonces, Adat Israel sí está en contacto con comunidades reformistas de Costa Rica, Brasil, Argentina, es decir, creo que estamos muy, muy bien aterrizados, muy bien, no, no aterrizados, rooted, Sí, sí, sí. enraizados. Enraizadas. Sí, sí, ¿Y sí. el inglés siempre lo tuviste o lo fuiste aprendiendo? Mira, el inglés lo estudié en el colegio y ahora que vivo estudiando con mis compañeras norteamericanas ya 2 años, ya se me cruzan los cables y ya. Bien. Y ya estamos cerca de terminar. Y quiero siempre, normalmente cuando viene un invitado, termino con un ping-pong de preguntas y respuestas para conocer un poco más a la persona que viene, más allá de la Vale, comunidad judía de Guatemala, de tu propia historia, así como vale. preguntas muy así, al Ya, reggae ya me lejano. metí en muchos problemas con este. No, sobre una pierna. Así que No, preguntas así para conocer más tu vida y tu visión judía. Entonces empecemos nomás. ¿Alguna historia de la Torá o un personaje de la Torá que te parezca maravilloso, que siempre vuelvas? la historia que más me llama la atención es la de Nadav y Abihu, los hijos de Aarón, y cómo ofrecen fuego extraño y son consumidos en el altar. Les sigo dando vueltas a esa historia, me parece fascinante. Creo que es para allá Shmini, si mal no estoy. Sí, sí. Sí. Sí, porque después viene a Jareimot, que es la cápara, la expiación. Ujú. Y es Miluim. Después, otra pregunta. ¿Cuál es tu Hag preferido, tu festividad preferida? Yom Kippur, Yom Kippur. me gusta el drama. Ok. Hay así como un pasaje de la tradición judía, un pasuk, un pasaje de Pirkei Avot, una idea que sea Me como tu encanta mantra. Pirkei. Primero, me encanta el Pirkei Avot, no me viene ninguna frase, pero hay una frase de un salmo, no sé si es el Salmo 116. Es el salmo que cantamos para Birkat Hamazon, en Shabbat, 126. 126. Shira Maalot. Sí, sí, sí. La parte que dice, ay, ¿cómo es? El que siembra en lágrimas cosechará. Azorim Berrina, Azorim Bedima Berrina Ixoru. Ya, que así es, esa. Bueno, Eh, pero lo tradujamos a los que siembran con en lágrimas, lágrimas cosecharán con risas, ¿no? con risas. Esa, sí, me llega. ¿Alguna tefilá con la que te conectes más? Porque a veces las plegarias son largas, hay muchas partes en la tefilá. ¿Hay alguna parte de la plegaria que sea tu tefilá donde sientas algún momento de conexión más especial que otro? Hashkiveinu para el viernes en la noche, Kabbalat Shabbat. Ok. Hashkiveinu. ¿Algún momento de la historia judía donde te hubiese gustado pasar un Shabbat, una semana, ir a visitar para ver cómo se vivía ahí? Qué buenísima pregunta, ¿eh? Eh, ¿Sabes qué? Solo por la experiencia me hubiese gustado pasar Shabbat en Israel recién fundado el Estado, solo para ver cómo el nuevo judío implementaba el Shabbat en su vida, sin Ok, Dios. O sea, eso me fascina, me llama la atención. ok, ya fe. ¿Y algún personaje de la historia judía que te gustaría ser tu Gebruta? Así algún famoso personaje del Tanaj hasta nuestros días que
no esté vivo hoy, que te gustaría decir, "Ah, con esta persona me hubiese gustado estudiar, tomar un café, pasar un seder"? Uf, de bendita memoria, el rabino Salman Schachter Shlomi, el fundador del movimiento Renewal. renovador. Oh, por favor. Sí. Dos preguntas finales. Una mitzvah. Una mitzvah. Es que hay varias. Mm, Creo que la mitzvah de escuchar el shofar durante las altas fiestas. Ok, perfecto. Y un mensaje judío para el mundo, ¿no? No solamente un mensaje para los judíos. ¿Qué tiene el judaísmo para ofrecerle al mundo, a la humanidad? Creo que en un mundo en donde ahora estamos viviendo en altos niveles de saturación de contenido, ¿no? Muchos estímulos debido a las redes sociales, debido a las noticias, debido al constante bombardeo de información. Yo creo que el judaísmo y una buena práctica judía saludable nos ayuda a aterrizarnos, a tomarnos un descanso, un respiro y estar más presentes, siento yo, más presentes en nuestro día a día. Gracias, Rebeca. Esta fue Rebeca Orantes, que nos contó un poco de su vida, un poco de la historia de la comunidad judía de Guatemala, de la comunidad reformista Dat Israel. Así que, Rebeca, muchas gracias por todo y nos vemos todos en un próximo PLF. Gracias, Uriel.